es la psicóloga Nair Brites, licenciada en psicología, que ya está con nosotros, ya la vemos ahí y la saludamos, por supuesto. ¿Cómo estamos, Nair? Muy buen día, a pesar del tiempo. Buen día, sí, justo te escuchaba recién la humedad, Dios mío, Está elevada, casi toda. Pero bueno, yo creo que fuertísimo. en esta parte de la provincia o en esta parte del país como que ya estamos acostumbrados, ¿no? A tener ese combo de una humedad elevada y, bueno, hay días que cuesta un poquito más, como hoy. Sí, 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 tal cual. Bueno, hablemos nosotros de estrés laboral, que también cuesta llevar, ¿no? O cómo lo afrontamos. Primero, ¿qué es el estrés laboral? Ay, sí, la verdad que es algo que cuesta llevar y por ahí es algo que está muy normalizado también, ¿no? Ujú. El estrés laboral surge como una respuesta a las exigencias laborales a las que el trabajador no puede hacer frente porque percibe que tiene otros recursos, ¿no? Entonces, son exigencias que por ahí terminan desbordando al trabajador y muchas veces termina surgiendo este estrés ante estas exigencias a las que no puede hacer frente. Además, tenemos que tener en cuenta que por ahí el trabajo a todos nos da un lugar de pertenencia, nos permite mantener nuestra identidad, nos permite darle un sentido a nuestra vida. Entonces es como un lugar muy importante y muy estructurante, ¿no? Y muy de organización en la vida de cada persona. Ujú. Y muchas veces, cuando hablamos de estrés laboral, podemos hacer referencia a esto del síndrome de burnout, Sí. quizás lo han escuchado, que es el síndrome del quemado, ¿no? Es Ujú. cuando nuestra cabeza literalmente ya está quemada y es el estrés crónico o sea, es el estrés que termina siendo crónico en el tiempo y en la intensidad Ujú. por el agotamiento físico y emocional que surge. Y mental también, ¿eh? Porque muchas veces decimos, bueno, estás sentado ahí, pero la cabeza te trabaja mucho más. Nair, me quedé pensando, viste que nosotros decimos es el estrés, es el estrés, es el estrés, pero ¿cómo lo podemos percibir nosotros? ¿Qué factores contribuyen a este estrés laboral? ¿O cómo identificar de alguna manera los primeros signos, ¿no? Para tener en cuenta, para que, bueno, bajemos un cambio y vemos cómo continuamos, ¿no? Sí, es como vos decías, muchas veces uno está, ponerle sentado en el trabajo intentando cumplir con las tareas correspondientes, ya sea en el trabajo o en nuestras casas, ¿no? Muchas veces Ujú. después del trabajo seguimos igual en nuestras casas. No paramos nunca. Y sí, y ahí es como si nuestra cabeza estuviera en blanco, ¿no? No podemos tener ese rendimiento. Por Mm. ahí los primeros signos son, bueno, el cansancio, eh, la contractura física, el cansancio físico y el cansancio mental. Además, sentirse desanimado, sentirse desmotivado. Y obviamente que esto viene de la mano con la falta de productividad, porque empieza a bajar el rendimiento que el trabajador tenía, empieza como a no ser de la misma calidad y de la misma intensidad. Obviamente que ahí aparece este desequilibrio en el sueño, en los alimentos, en la forma de alimentarse, digamos, empieza a hacer muchas veces con alimentos que no son saludables. Y bueno, y después, por ejemplo, empieza por ahí a dejar de hacer actividades que antes disfrutaba, que antes eran como su espacio de recreación, bueno, deja de hacerlo porque quizás o intenta dormir o incluso muchas veces sigue trabajando. El agotamiento, Además, ¿no? bueno, Ujú. esto, Sí. ¿no? Sí, por eso, porque produce un agotamiento mental y empieza a hacer como una ansiedad y un nerviosismo en el trabajador, porque empieza a pensar que tiene que cumplir con esto, que no llega con esto, ¿no? Que se siente como sobrepasado, digamos. Es como Ujú. si no pudiera poner un límite. Bien. Nair, en esta época del año estamos así un poco más estresados porque ya, bueno, decimos, bueno, se va terminando las clases, se va terminando el año, ya vienen las fiestas, queremos salir de vacaciones tal vez, ¿no? ¿Influye la época del año o no? Sí, influye un montón porque se suman, bueno, se suman las fiestas, se suma el fin de clases, esto que vos decías, las vacaciones, y es como que se juntan muchas cosas que una persona quiere organizar Ujú. o
hacia las que proyecta, digamos, como fin de un ciclo. Además, hay que tener en cuenta que fin de año por ahí remueve muchísimas cosas, ¿no? Mm. Uno empieza a hacer balances, remueve también los logros que pudo lograr y lo que por ahí no. Entonces eso también afecta un montón a nivel emocional y mental en las personas Ujú, porque es como si empiezan también a hacer una autoevaluación de sí mismos. ujú. Entonces, obviamente, termina, además en cuanto al trabajo particularmente, es como si ya estuvieron en tanta actividad durante todo el año que por ahí eh, es un momento donde también se reúnen las últimas cosas que uno quiere hacer en lo laboral a fin de año y bueno, y es ahí donde también terminan como con actividades que lo sobrepasan, Ujú. por ende también cambia el estado de ánimo, se sienten indefensos, desesperanzados, sin ganas, y Irritable. también con pensamientos como muy, sí, recontra irritables. Ujú, Por esto que decía recién, por ejemplo, de estos pensamientos que son como muy repetitivos, ujú. entonces termina generando irritabilidad. Claro, seguramente, ¿no? Nair, ¿qué medidas podemos tomar nosotros que sean efectivas como para prevenir justamente este agotamiento laboral? Eh, a ver, para prevenir me parece clave esto de poder pensar cuáles son nuestros límites, ¿no? Hasta dónde llego o con qué actividades llego a hacer y cuáles no. Ujú, Como poder ir marcándose metas diarias o mensuales, ¿no? Como les sea más práctico, y poder ir diciendo, bueno, hoy puedo ujú, hasta acá, hoy hago ujú. esto, mañana hago esto otro. En este caso sí vale, dejo para mañana tal cosa. Ujú. Ujú, Si se puede, para mañana por ahí es mejor, ¿no? Poder poner estos límites y marcarse metas. Eh, y también esto de por ahí no llevar lo que es el trabajo a la vida personal. Es como muchas ujú. veces nos pasamos el día trabajando, entonces es importante que podamos marcar los espacios No que nos son personales y desconectamos. los espacios que son, sí, los espacios que son laborales, porque si no estamos todo el tiempo conectados, como decís, y ahí también termina produciendo un agotamiento mental. Ujú, Y obviamente hacer las actividades que disfrutamos, también salir a caminar, hacer cosas que nos hagan sentir bien, digamos, ¿no? Que generen un bienestar y que nos permitan lograr un equilibrio. ujú. Y obviamente las técnicas de relajación también. Claro. ¿Sentís que la situación económica que está pasando el país influye también en este estrés que estamos pasando la gran mayoría? Sí, 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 porque, bueno, en cuanto al trabajo, por ejemplo, lo pienso en relación a que muchas veces uno termina aceptando trabajos de más o mayores tareas con la idea de que en algún momento eso pueda ser reconocido, por Ujú, ejemplo. Entonces ahí es como que termina generando una ilusión en la persona y también como un agotamiento en cuanto a la cantidad de tareas que realiza. ujú, Y esto obviamente termina generando como después, quizás si eso no se da, una desilusión y una frustración y todo lo que imaginó, digamos, empieza a afectar, quizás produciendo bronca, tristeza, angustia, ujú, eh, y la persona queda como enganchada ahí sin poder eh, salirse o esto que decir, bueno, es muy importante acá poder comunicarnos también, ¿no? Decir, bueno, yo agarro esto, yo te ayudé con esto, habría algún reconocimiento o fijarse cómo poder ir manejando esas condiciones laborales que muchas veces nos terminan afectando. ujú. Y muchas veces hacen daño a la Y salud muchas veces... grave, ¿no? Y después decimos, Ujú. bueno, ¿por qué no parí a tiempo? Pero muchas veces, tal vez en la vorágine del día, no nos damos cuenta, no tenemos en cuenta esto que realmente todas estas alertas que vos decías hace un ratito, bueno, nos pueden pasar factura a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Sí, también Mm, eso, ¿no? Muchas veces termina produciendo síntomas físicos, como las contracturas, los dolores estomacales, brotes en el cuerpo, ¿no? Como que terminamos sintomatizando de distintas maneras que por ahí uno no piensa y ujú, que recién cuando se empieza a ver, porque muchas veces pasa claro. esto, que cuando vemos
es recién cuando entramos en conciencia de lo que nos está pasando y cómo estamos actuando. Eh, y el cuerpo habla, queramos o no, el cuerpo habla, y por ahí también decía esto, por ahí lo que no dicen las palabras y lo que uno no comunica termina pasando en el cuerpo. Entonces, por eso también me parece fundamental que los trabajadores puedan o podamos hablar, podamos expresar qué es lo que nos está pasando, cuáles son nuestras ideas, qué condiciones queremos tener en lo laboral. Condiciones también hablo del entorno, ¿no? De tener un espacio tranquilo, un espacio acondicionado, porque eso también afecta a nuestra salud mental. Tener una función establecida, tener tareas asignadas, ¿no? Porque por ahí cuando uno no tiene una función o ese rol está como medio desdibujado, tampoco sabe qué hacer y ahí aparece el sentimiento de inutilidad, de insuficiencia, ¿no? Entonces es muy clave tener como todo bien Tener en organizado y claro, claro, marcado. exactamente. Bueno, Nair, Y sí, para poder saber cuáles son nuestros límites. bien, bueno, créeme que es de mucha ayuda todo lo que nos contás, semana a semana. Te agradecemos un montón por tu tiempo. Vamos a tratar de parar entre todos. Y sí, entre todos, yo creo que eso, ¿no? También es muy importante tener, como decimos siempre, un entorno que nos ayude, que nos acompañe. Y, y también me quedé pensando recién en esto de poder hablar, que las personas que ocupan un lugar de autoridad o de mayor jerarquía también puedan estar abiertas a tener estas comunicaciones es muy importante porque el trabajador como que se siente alojado, acompañado, sostenido, porque muchas veces también está esa fantasía, o quizás realmente se da en la realidad de, no, yo hablo y no me va a escuchar. Entonces es muy importante y obviamente para prevenir todo esto son fundamentales las capacitaciones y poder hablar sobre este tema. Sin dudas, ¿eh? Nair, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el lugar. Que tengas buen día, ¿eh? Será hasta Chau, la, chau. será hasta la próxima semana. Le decimos a Nair Brites, es licenciada en psicología. Hoy hablando acerca del estrés laboral, ¿no? Las causas, las consecuencias, cómo gestionarlo para mejorar la salud y sobre todo la productividad.